Muy bien, muy buenas tardes. Les habla Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales, y estamos continuando con la Jornada Internacional de Estudios Chinos. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro profesor, el doctor Rafael Sánchez Concha. Él es doctor en Patrimonio Iberoamericano por la Universidad de Huelva, magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también licenciado en Educación por nuestra Casa de Estudios, autor de los libros Santos y Santidad en el Perú Virreinal, Miradas al Perú Histórico, Notas sobre el pasado peruano y del régimen hispánico, Estudios sobre la conquista y el orden virreinal peruano. Es profesor principal del Departamento de Humanidades aquí en la PUC. También es miembro de número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, de la Sociedad Peruana de Historia y de la Real Asociación de Hidalgos de España. La ponencia que nos va a presentar en esta jornada lleva por título Deidades y devociones chinas en las casas limeñas del siglo XX. Un aplauso para el doctor Rafael Sánchez Concha, por favor. Gracias. Bueno, en principio quiero agradecer al doctor Ricardo Sumalavia por haber tenido la gentileza y la consideración de invitarme a este coloquio de vínculos culturales entre la China y el Perú. Un tema oceánico, un tema que amerita cultivar, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en las honduras religiosas, en el estudio de las religiones en la China, como el confucianismo, aunque el confucianismo ya sabemos que no es de todo religión, sino más bien sistema moral, o el taoísmo y el budismo. Yo voy a restringirme únicamente a las piezas de porcelana, obviamente de tema religioso, ¿no? Que tienen las familias limeñas, ¿no? A lo largo, que han tenido las familias limeñas a lo largo del siglo XX. Y me referiré a las más significativas, las más representativas, ¿no? Ahora, no son tantas, ¿no? No hay tanta variedad de representaciones de deidades humanizadas, ¿no? No son tantas. Pero haremos una explicación y a qué religión de la China pertenecen, o al budismo o al taoísmo, o en todo caso a la religión primigenia china, ¿no? Bueno, eh, yo quiero decir lo siguiente, empezar con una observación, empezar con una experiencia. Cuando nosotros le preguntamos a un inmigrante chino afincado, avecindado en Lima, sobre su religión, lo incomodamos, ¿no es cierto? No sé si ustedes han tenido esa experiencia. A los chinos no les gusta hablar de su religión, no porque sean herméticos, no porque sean celosos de su fe, sino porque se les saca de cuadro, hablando en términos coloquiales. ¿Por qué razón? Porque su sistema de creencias religioso es radicalmente distinto del nuestro. Nosotros pertenecemos a religiones sistematizadas, a religiones con una teología eh, controlada por un magisterio, ¿no? eh, Pertenecemos a religiones, me refiero a formas de cristianismo, con unas determinadas reglas, ¿no? Nosotros no estamos abiertos, ¿no?, a integrar elementos de otra fe tan fácilmente. Eso sería heterodoxo y en todo caso, para efectos del cristianismo, herético, ¿no? Eso no existe en el mundo chino, no existe la idea de la herejía, ¿no?, por ejemplo. Por eso es que si yo le pregunto a un chino, eh, propietario de un restaurante, de una bodega, de una lavandería, ¿no?, ¿a qué religión pertenece?
basándome en las imágenes que tienen en el mostrador, me va a poner una cara de incomodidad evidente, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque tienen otra cabeza, es otro mundo, ¿no? Es otro ámbito, es otra forma de pensamiento. Ahora bien, ¿de qué religión son los chinos, no? Es la gran pregunta. Bueno, en principio hay una religión inicial que es asumida por el taoísmo. Una religión que se explica a través del taoísmo, pero es previa al taoísmo, que es muy antigua. Por ejemplo, esa religión que explica a Pangu, que viene a ser una suerte de Adán chino, ¿no? Bueno, pero también hay otra explicación del mundo de otra forma religiosa en la China, que es la del caos. Primero era el caos, y del caos salieron los tres puros, ¿no? Y de los tres puros, que los voy a explicar muy brevemente, emana el rey del cielo, el emperador de Jade. Y debajo del emperador de Jade hay dos subalternos, ¿no? La reina del cielo y el emperador Huang Ti, que no tiene nada que ver con el primer emperador chino, del mismo nombre, con Qin Shi Huang Ti, ¿no? Lo que pasa es que el primer emperador chino, el que pertenece al año 200, 220 antes de Cristo, toma el nombre del dios Huang Ti, ¿no? Qin Shi Huang. Bueno, e inicia el primer imperio chino, ¿no? Y da comienzo a la construcción de la muralla, ¿no? Que todos ustedes conocen. Bueno, ahora bien, debajo del emperador de Jade hay una multitud de dioses, ya incontables, dioses locales. Dioses locales que son muy difíciles de seguir, son tantos que son muy difíciles de seguir. Pero con posterioridad a esta religión de plataforma politeísta, aparece el taoísmo. El taoísmo asume todo este sistema, toda esta teogonía o esta cosmogonía, ¿no? Y va ordenando, le va dando forma a este politeísmo. Ahora, la religión que acabo de mencionar no está cerrada. ¿A qué? No está cerrada a la aparición de nuevos dioses, ¿no? Porque una característica del politeísmo es la apertura a todas las deidades. Recordemos nosotros que los romanos tenían un panteón, tenían todo un sistema de dioses, pero no tenían ningún problema con incorporar dioses de pueblos conquistados a su panteón. Incorporaron a Mitra, incorporaron a los dioses egipcios, no hubo ningún problema. Quisieron incorporar a Cristo, claro, que los cristianos se opusieron, ¿no? Porque el cristianismo es una forma de judaísmo, ¿no? Y es monoteísta. El monoteísmo no incluye ninguna deidad. El monoteísmo está cerrado. El politeísmo está abierto. Y los chinos son politeístas. Politeístas, taoístas, de moral confucianista, ¿no? Y también budista. Todo encaja perfectamente. Hay apertura a todas estas formas religiosas. Y también, aunque les parezca mentira, también están abiertos al cristianismo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que no hay chifa que no exhiba un corazón de Jesús. ¿Han visto? Todos los chifas tienen el corazón de Jesús. ¿Por qué razón? Porque los chinos, dueños de ese establecimiento, son católicos. No, no son católicos. Pero ¿por qué el corazón de Jesús? Porque hay una oleada migratoria china, no de pulíes, sino posterior a los pulíes, ¿no? De principios del siglo XX, que llega a Lima justo cuando se da la gran devoción al corazón de Cristo. Entonces, la advocación de Cristo, conocida como el corazón de Jesús, que es el amor humano de Cristo, el amor empático de Cristo con la humanidad, ¿no? Es entendida por los chinos como el Dios local. Entonces, hay que rendirle tributo. ¿Dónde? En el negocio.
Por eso es que está el corazón de Jesús. Y aparece el corazón de Jesús con la cinta de la escarapela y a veces con un foco verde, ¿no? Que proyecta pues todo un conjunto para nosotros un poco kitsch, ¿no? ¿Me han entendido? Por eso está el corazón de Jesús ahí, no porque los chinos sean creyentes en Cristo, lo incorporan, ¿no? También. Bueno, pero debajo del corazón de Jesús, ¿quién está? ¿No? Los personajes que les voy a mencionar. Debajo está Quan Yin, debajo está Xu Lao, el dios de la longevidad, debajo está Putai o Budai, ¿no? El Buda, no es Buda, no es Siddhartha Gautama ni el Sakyamuni, ¿no? Es un Buda, un Bodhisattva chino, ¿no? Y otros personajes, ¿no? De los que haremos mención. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar? No voy a entrar en las honduras del taoísmo o de la doctrina de Confucio, no voy a hacer eso, no me corresponde. Para eso aquí hay especialistas que lo harán con maestría. Yo me voy a restringir únicamente a las piezas de porcelana. Claro que de tema religioso, por cierto, no todas. Y que son frecuentes en las casas limeñas, en los establecimientos de chinos también, y que identifica a los chinos por el mundo. Ahora bien, la porcelana. Yo no voy a hablar del jade, no voy a hablar de metales, solamente de la porcelana. ¿Qué es lo que identifica a los chinos en el mundo? La gente suele decir el té, no, el té es de la India, ¿no? Originalmente. Oh, los chinos lo difunden. Y los ingleses lo introducen en Occidente, ¿cierto? Pero el té no es tan identitario. Lo que más identifica a los chinos, el material que los identifica es la porcelana. ¿Pero qué tipo de porcelana? La porcelana dura, ¿no? La porcelana kaolin, ¿no? Que es la dura, que es la de los platos chinos ornamentales y de la de los platos o de la vajilla funcional, ¿no? Ahora bien, la primera versión de la porcelana la vemos en Marco Polo, pero la primera versión moderna de la porcelana pertenece a un jesuita, al jesuita italiano Matteo Ricci, que tiene una descripción magnífica de la China en un libro muy breve, pero muy significativo. ¿Y qué dice sobre la porcelana? Permítanme, por favor, citarlo literalmente. Decía Matteo Ricci, ¿no? El jesuita que llegó a Peiping, el que llegó a la ciudad prohibida, ¿no? El que evangelizó también a los chinos en el sur, decía lo siguiente: las mujeres, incluso en los adornos de la cabeza, utilizan mucho oro. Sin embargo, en cuanto a la costumbre ordinaria de los jarrones de mesa, se hace uso de la porcelana, dice porcelana, cuya denominación se debe a los portugueses, que es la más limpia y bella cosa del mundo. La más sofisticada se fabrica en la provincia de Jiangxi o de Tianjin, de donde extraen la tierra para producirla, y de allí se esparce en gran copia por todo el reino y se exporta también a otros países, incluida Europa. Es tan hermosa y limpia en su apariencia exterior que es lo que más se emplea para servir la comida y no se hiende ni se rompe con cosas calientes e hirvientes. Fin de la cita. Aquí está la descripción de la porcelana. Ahora, bien, la porcelana china, la que vemos nosotros, ¿no? Llega al Perú, la porcelana china, inicialmente en el período virreinal, ¿no? Bueno, pero no llega en gran cantidad. No vayan a creer que los mercados de Lima, de Potosí, de Quito o de Trujillo del Perú ofrecían vajilla china, ¿no? Ya llega vajilla funcional.
no llega la vajilla ornamental inicialmente. ¿Y cómo llega? Pues a través del famoso galeón de Manila, ¿no? Que procedía de Macao, de Cantón, o sea, Guangzhou, ¿no? Macao, las Filipinas, y de las Filipinas a Acapulco, ¿no? Y de Acapulco, ¿no?, los productos bajaban al meridión del Pacífico y llegaban allí. Pero lo que llega es muy poco y se ha perdido. Hay otro momento en el siglo XVIII, en los años 80 del siglo XVIII, hacia 1784, me parece, con la Compañía de las Filipinas, que es una compañía comercial española regentada por los gremios mayores de Madrid, ¿no?, y que emplea una ruta distinta. O sea, llegan a las Filipinas, pero regresan por el sur del África para alcanzar la península ibérica, ¿no? Tienen una ruta distinta. Y de ahí, de la península ibérica, llegan los productos de las Filipinas al mundo hispanoamericano, ¿no? Es otra ruta. Ahora, con la Compañía de las Filipinas llegan también piezas funcionales, ¿no?, pero muy pocas. Ahora, hay evidencias, ¿no?, de platos rotos chinos, de porcelana blanca pintada de azul. El mismo estilo que tomaron los holandeses en su cerámica de Delft, ¿no?, que es son esos platos blancos con azul. Ahora, llegan estos platos y tenemos evidencia de estos platos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la casa de Marino, Bodega y Cuadra se han encontrado platos rotos, ¿no?, debajo del piso, ¿no?, que lo han empleado como material para rellenar piso, ¿no? Ahí hay, ¿no?, evidencias. También en algunos conventos limeños, por ejemplo, el convento de San Francisco, también había algunos platos blanco con azul, ¿no?, de este estilo. Pero al Perú no llegan, curiosamente, llegan algunos jarrones, pero no llegan figuras de deidades chinas. No llega el Putai, que es el Buda gordo, no llega el Sao Sen Kong o el Chulao, el dios de la longevidad y de la cabeza prominente y apepinada. No llega. Una cosa muy curiosa. Esas figuras no llegan. Y yo me pregunto, ¿será porque son deidades paganas? No lo creo. No lo creo. Esas figuras sí llegan, por ejemplo, a Norteamérica, a la Nueva Inglaterra, a Boston, a Providence, a Newport, ¿no?, a la Nueva Inglaterra. A la Nueva Inglaterra llega desde el siglo XVII, ¿eh?, desde 1690, va llegando paulatinamente una multitud de piezas chinas, una caterva de piezas chinas, de forma indiscriminada. Llega vajilla funcional, vajilla ornamental y representaciones de deidades chinas. Bueno, curiosamente, en un ámbito religiosamente más intolerante, que es el puritano, sobre todo, pero qué curioso. Ahora, ustedes me dirán, esas piezas las compraron millonarios norteamericanos del siglo XX. No, son de la época. Están en las casas antiguas y están fechadas con su orden de llegada a Norteamérica. Es más, en Norteamérica, en la ciudad de Salem, o Salem, en las afueras de Boston, hay un museo, el Museo Peabody, que es fabuloso. Ustedes tienen la oportunidad de ir a Boston, vayan a Salem y entren al Museo Peabody. Y están exhibidas piezas chinas, no solamente de platos, sino de deidades chinas. Y no solamente piezas chinas, sino piezas japonesas y hasta palanquines japoneses, ¿no? Es impresionante. Y que son del siglo XVIII. Son del siglo XVIII. Eso no llegó al Perú. Claro, la gran pregunta, ¿cuándo comienzan a llegar, ¿no?, las piezas de porcelana china ornamental, ¿no? Comienzan a llegar cuando se inicia el comercio con la China, ¿no? El comercio
denigrante de seres humanos, de culíes, que por cierto el profesor Situ explicará con gran solvencia académica, ¿no? Los comerciantes de Lima llegaban a Macao, llegaban a Cantón y adquirían piezas ornamentales. Ahora, los culíes que comienzan a llegar hacia 1850, no trajeron nada. No se puede decir que las piezas chinas, las representaciones de deidades chinas llegan con los culíes, porque los culíes no traían cargamento, llegaban en condiciones pues de terrible hacinamiento, no estaban capacitados para cargar objetos, ¿no? En todo caso alguna moneda o algún amuleto, pero no podían traer jarrones ni poder traer ni adornos, ¿no? Y menos de porcelana, que son tan frágiles. Pero con ese comercio denigrante, comienzan a llegar piezas chinas ornamentales al Perú. Me consta que el libertador Ramón Castilla, presidente de la República, más de una vez, tenía adornado su comedor con platos chinos pintados. Eso de ese estilo, Qing, es decir, de la última dinastía, que representa escenas de novelas chinas, ¿no? Que a mí me cuesta mucho trabajo seguirlas o entenderlas, ¿no? En el que los que predomina el verde y el rosado, y cuyas réplicas se producen hasta el día de hoy, y que no son para comer, ¿no? Porque tienen demasiado color, pues nadie puede comer, ¿no? En esas piezas. ¿Por qué? Porque hay que lavar esos platos y se van a descascarar. Y además, esos platos con esa pintura, con esos pigmentos, contienen mercurio. Nadie puede comer en esos platos. En los platos blanco y azul, sí. Bueno, entonces, esa es la historia. Y cuando comienzan a llegar las representaciones de dioses chinos, de deidades chinas, de bodhisattvas chinos, a fines del siglo XIX en adelante. Y bueno, y ya con los pactos comerciales, ¿no? Entre el Perú, de los que yo no voy a hablar, por cierto, pero entre el Perú y la China, llegan casas comerciales chinas que se establecen en los años 20, en tiempos de Leguía, ¿no? Y venden sus ornamentos. Pero antes de eso también había gente que había adquirido representaciones de deidades chinas. ¿Por qué? Porque en Lima, en las casas de antigüedades, en las tiendas también de objetos de segunda mano, a las que el común de la gente no les da valor, encontramos algunas piezas de la época Qing, ¿no? Qing tardía. Qing es la última dinastía, que no se escribe con CH, sino con Q y N, o Q y N G, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son estas imágenes? Vamos a verlas con... Creo que me parece que no se ve bien. Podemos apagar la luz para que resalte. No se puede iluminar un poco más la pantalla. Darle un poco más de... para que se vea mejor. No, está un poco opaco. ¿Podemos mejorar la resolución? ¿Perdón? Ya. Bueno, pero se deja ver, ¿no? ¿O no? Veo como si me hubieran quitado las gafas, ¿no? Pero veo un poco bueno, mala resolución. Bueno, el primer personaje que todos reconocemos en el acto, ¿no? Es este monje budista llamado Putai o Budai. Justamente decir Putai o Budai
nos confunde con Buda. Si nosotros le decimos a cualquier persona quién es este personaje, van a decir Buda. No es Buda, ¿no? Buda no era así, ¿no? Este no es el Siddhartha Gautama, no es el Sakyamuni, ¿no? Este es un Buda que es distinto. Es decir, es un sujeto que alcanzó la iluminación. ¿Para qué existió? Es un sujeto histórico. ¿Para qué fue así, que tuvo esa forma? ¿No? Ya es discutible, pero Putai existió, ¿no? ¿Y quién era Putai? Confundido con Buda. Es un bodhisattva del que se decía que era la reencarnación de Maitreya, ¿no? El Buda del futuro. Pero hay versiones de tradición histórica que lo ubican hacia el siglo IX y X de nuestra era, desde tiempos de la dinastía, de los inicios de la dinastía Sung, también, ¿no? Ahí aparece Putai o Budai, que tiene una versión japonesa, que es Hotei, que se trata del mismo personaje, ¿no? Ahora, ¿cómo se le representa? Como un chino, ¿no? Inmensamente gordo, obeso, panzón, vestido muy a la ligera, ¿no? Y con un fardo o con un saco, cargado de tesoros. Ahora, este es el bodhisattva de la alegría. Bueno, y descansa sobre su saco. Y su gran panza, ¿qué simboliza? La abundancia, ¿no? La abundancia, la felicidad, la dicha. Y por otro lado, también es misericordioso y es el amigo de los niños. Este es un personaje, es el personaje más representativo de todas las piezas, todas las piezas religiosas chinas que la gente suele tener en su casa. Ahora, por cierto, para efectos peruanos, ¿no? Se le ha creado una tradición que es la de la buena suerte al sobarle su vientre, ¿no? Bueno, el otro personaje es esta bodhisattva llamada Quan Yin o Guan Yin. No sé si ustedes lo ubican, ¿no? Que es muy común. ¿Por qué es común? Porque es el regalo de bodas peruano de los años 40, entre los años 40 y los años 60, ¿no? Y que la gente la coleccionaba en degradé y que es de porcelana blanca. Bueno, ¿quién es Quan Yin? Quan Yin es la bodhisattva de la misericordia, ¿no? Es la bodhisattva Avalokitesvara, que es la bodhisattva de la compasión, ¿no? De la compasión y de la misericordia, a la que los chinos consideran diosa. O sea, la incorporan a su panteón y se convierte en diosa, la diosa de la misericordia. Pero no es una diosa, originalmente es una bodhisattva, ¿no? O sea, es una Buda, eso viene a ser. ¿Y cómo se la representa? Con la flor del loto. ¿Ya? ¿Por qué la flor del loto? Porque también con un frasco. El tema del frasco es un tema interesante, porque el frasco que contiene el elixir de la inmortalidad. O sea, ese es un sincretismo taoísta, ¿no? Del que vamos a hablar también más adelante. ¿Por qué la flor del loto? Porque la flor del loto simboliza la pureza física. La pureza física en medio de un fangal, donde crece el loto. En medio del fangal emerge la pureza física, asociada, naturalmente, a Buda, al Buda histórico, ¿no? A Siddhartha Gautama. Bueno, la representan de esta forma y la representan de esta otra, sosteniendo un frasco. Y también esta representación de Quan Yin es una representación de Guangzhou, o sea, cantonesa, de los años, de la época de la República China, entre los años 20 y los años 30, ¿no? Que vendían en Lima dos tiendas, ¿no? Principales, Wiwonchong y Mansang, ¿no? Vendían estas piezas de porcelana. Bueno,
En la otra, otra figura, otra figura en bulto, muy común, es, bueno, me había olvidado de ponerles a, ¿no?, este universo de putáis, ¿no?, de todo tamaño. La otra figura muy común es la de los Sansin, las tres estrellas. Las tres estrellas. ¿Quiénes son las tres estrellas? Las tres estrellas, los Sansin, conforman la versión moderna, moderna para nosotros los occidentales, ¿no?, porque aparecen en la época Ming, es decir, entre el siglo XIV y el siglo XVII. Es la versión moderna de los tres puros. ¿Quiénes son los tres puros? Yo los había colocado en el principio de la exposición, pero no vale la pena mencionarlos ahora. Los tres puros son los que irrumpen en medio del caos. Y el primero en aparecer es Dao de Tianzong. Dao de Tianzong es este personaje, ¿no?, que genera a Lin Bao Tianzong y a Yuanxi Tianzong. Es decir, es una tríada o una trinidad china. Pero de todos, el más poderoso, el principal y del que emergen los dos siguientes es Dao de Tianzong, de quien se decía se había encarnado en Lao Tse. Por supuesto, la historia de los tres puros o el relato de los tres puros es anterior al taoísmo, pero el taoísmo lo toma, ¿no?, no con un prurito de monopolizar las creencias, lo asume. Y se dice que Lao Tse es, ¿no?, la encarnación de Dao Tse Tianzong. Ahora, los tres puros, en una versión Ming, son los Sanxing, o las tres estrellas, y que son Fu, ¿no? Fu es este personaje que vemos acá, con un rollo de pergamino, ¿no? Lu, el del centro, vestido como un mandarín, con una barriga artificial, por cierto, que simboliza el poder, y Sao, ¿no?, o Shu, ¿ah?, que es la estrella de la larga vida, de la longevidad, de quien vamos a hablar, ¿ya? Ahora, hablaremos del primero, Fu Xing. Fu Xing es el que está relacionado con la prosperidad, que sostiene un pergamino como erudito y a veces sostiene un niño, ¿no?, que se refiere a la prosperidad o el crecimiento de la familia. Estos tres personajes son muy comunes en los negocios chinos, ¿no? Lu Qing es el que tiene la barriga artificial, que es un símbolo de poder de los funcionarios chinos, está vestido como mandarín. ¿Y qué representa? La riqueza material. Pues la palabra Lu, no recuerdo la entonación, sabemos que hay 4 entonaciones en la China, ¿no?, se refiere al salario, ¿no?, o sea, al dinero. Y Shu, o Shu Lao, o Shu Xing, que es la estrella de la inmortalidad, con la cabeza enorme y apepinada, con el báculo y sosteniendo el durazno, ¿ya? El durazno que simboliza la inmortalidad. Entonces vamos a hablar de Shu Lao, a quien los cantoneses llaman Sao Sen Kong. En cantonés, los Sanxing no son Fu, Lu y Shou, sino Fut, Luk, Sao, ¿no? Se refieren a los mismos personajes, por cierto. Pero ¿quién es Shu Lao? Shu Lao tiene que ver con Dao Tse, Dao de Tianzong, tiene que ver con Shu Xing, que es lo mismo, ¿no? Es el dios de la longevidad. Es un dios muy simpático, ¿no? Es un dios muy representativo, muy decidor también de las casas chinas. ¿Y qué es lo que porta? Pues el durazno de la inmortalidad, el báculo
Y a veces de su báculo pende la calabaza con el elixir de la inmortalidad. Es decir, es una deidad taoísta, ¿no? Por excelencia. Bueno, que según la tradición nació viejo, ¿no? Nació viejo. Bueno, y también está asociado ¿a quién? A los 8 inmortales, ¿no? Los 8 inmortales. No es uno de los 8 inmortales, pero digamos que los 8 inmortales lo visitan frecuentemente. ¿Ah? Bueno, acá tengo en, en estas piezas, por ejemplo, la pieza más antigua, este es un Shulao de Qin tardío. ¿No? Todavía entre los chinos no existía el biscuit, ¿no? O sea, todo es liso, ¿no? Todo es brillante. Brillante o vidriado, ¿no? Todavía no existe esa técnica. La técnica del biscuit la toman los chinos de Occidente, ¿no? Esta es una pieza decimonónica tardía limeña, ¿no? Encontrada en Lima. Bueno, y también la representación de Shulao en distintas posiciones, ¿no? Es muy frecuente. Estos son personajes, estas son piezas de los años 30 que circulaban en Lima y que ustedes las pueden encontrar, ¿no? En las casas de antigüedades, ¿no? O también en, no sé, comercios de vejeces que hay, ¿no? En la Cachina o en, o en el Polo. Bueno, también quería hablar de este personaje que se confunde con Shulao, que es Sao Shen, el dios de la familia y el dios de la cocina, que también forma parte del panteón. ¿No? No está en ningún grupo de dioses, no es un inmortal, es un dios. ¿No? Un dios del taoísmo, que sostiene la perla del universo y un báculo. Y para distinguirlo se le coloca una gorra, ¿no? Distinguirlo de Shulao, ¿no? Porque su aspecto es muy parecido al de Shulao. Es el dios que vigila a la familia en torno de algo que los chinos valoran mucho, la cocina. Ustedes saben que todos los chinos saben cocinar, ¿no? O sea, por un chino en el Perú no pasa pobreza. ¿Por qué? Porque se las ingenia para cocinar y vivir de lo que cocina. La cocina es prácticamente algo fundamental en los chinos. Y la cocina nuclea, reúne a la familia. Entonces, en la cocina el dios los vigila, ¿no? Bueno, también cerca de Shulao encontramos a este personaje, a estos dos personajes, los hermanos Jojo, ¿no? Que sostienen uno, una flor de loto, las flores de loto son variadas, no van a creer que todos son iguales, ¿no? Y el otro, un durazno de la inmortalidad. Y también en torno de Shulao hay un personaje al que Shulao teme, ¿no? Que es el ladrón de duraznos, ¿no? El durazno es lo que custodia a Shulao, la inmortalidad. Pero hay una suerte de representaciones tipo fuerzas de la naturaleza que le quieren arrebatar a Shulao el durazno, ¿no? Este es uno, ¿no? Representado como un muchacho, con el durazno y una flor de loto, ¿no? Ahora, esta pieza es una flor de loto que se confunde con un ruyi. No sé si ustedes han escuchado hablar del ruyi. El ruyi es una vara de manto, pero doblada, que parece una flor de loto, ¿no? Bueno, y finalmente, yo no quiero abusar del tiempo, quisiera hablar de estos personajes, los 8 inmortales. Los 8 inmortales, ¿qué son? Son 8 sujetos, 8 mortales que alcanzaron la vida eterna. ¿Cómo así? Pues a través de la práctica de una serie de virtudes, ¿no? Muy de sentido común en la convivencia con el prójimo. La compasión, ¿no? El orden mental, el autocontrol. Bueno, eh, también la inacción frente a la posibilidad de cometer un error garrafal, ¿no? Y estos 8 inmortales están representados con algún objeto interesante. Por ejemplo, Lu Dongbing, que es este de acá, no sé si lo observan,
sea, esta fotografía es un poco pequeña, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene? Un espantamoscas, ¿no? Un espantamoscas, que es un palillo con unos flecos, ¿no? Para espantar a las moscas que simbolizan, ¿no? Los malos espíritus, ¿no? O sea, Ludong Bing espanta a los malos espíritus. Lan Kai, que es hermafrodita, es esta mujer que está acá, bueno, es un sujeto asexuado, pero se acerca, se inclina más hacia lo femenino, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene? Una cesta de bambú con flores que indican pureza, ¿no? Pureza de espíritu. Chang Wolao. Chang Wolao es este sujeto que está aquí, parecido a Xu Lao, pero con gorra, que sostiene un tambor de bambú, ¿no? Es un tubo de bambú con dos palos que se golpean, ¿no? Que generan percusión. El otro es She Xianggu, que es mujer. She Xianggu es aquella, esta de acá, es la única mujer evidente, ¿no? Del grupo, que sostiene una flor de loto, que se parece mucho a Kuan Yin, y que es virgen. Li Tianguai. Li Tianguai es el cojo del grupo, ¿no? Según la tradición, era un príncipe poderoso y ostentoso que al convertirse, ¿no? Tomó la forma de un cojo sucio, maloliente y pobre. ¿Y qué es lo que lo identifica? La muleta, la muleta y la calabaza de la que emana una nube de vapor, ¿no? Que es la calabaza con el elixir de la inmortalidad. El otro es Cao Guaoyu. Cao Guaoyu es este sujeto que sostiene Cao Guaoyu. Sostiene unas castañuelas o sonajas, ¿no? Para espantar malos espíritus. Y de todos, el más representativo es este de acá, ¿no? Es Chong Li Kuan. ¿Por qué? Porque se le identifica mejor, que es representado como un sujeto gordo, ¿no? Parecido al Kutai, pero con barba, ¿no? Y con un abanico. Ahora, es el más representativo, es el que identificamos más fácilmente y es el líder del grupo. Bueno, en conclusión, todas estas piezas, ¿no? Son figuras que que vienen a ser el vínculo cotidiano que tenemos con la China y su cultura, que irradian alegría, colorido y también enriquecen nuestra estética, enriquecen nuestra ornamentación y nos tienen muy vinculados al extremo. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Rafael Sánchez Concha por su interesante presentación. Tenemos unos minutos para realizar algunas preguntas. Yo tengo una pregunta, porque tengo entendido que todas estas piezas forman parte de tu colección. Sí, pero claro, no modesta, ¿no? Pero sin embargo, ¿fue adquirida posteriormente? ¿Es familiar? No, las he ido consiguiendo paulatinamente, ¿no? Buscándolas. No, no es algunas sí, ¿no? Por ejemplo, la Kuan Yin tocando la pipa sobre el burro, ¿no? Esa sí era mi bisabuela. Pero el resto las he ido comprando yo. Es que siempre me han gustado las piezas chinas, siempre para mí han tenido misterio, ¿no? Ya. Pero piezas chinas que tengan cierta antigüedad, ¿no? Porque circulan muchas en el mercado que tienen pues un valor histórico, ¿no? Que tengan cierto significado histórico. Esas son de las que hago acopio. Te lo preguntaba porque hace muy poco estuvo un profesor del Colegio de México, especialista en colecciones, sobre todo japonesas,
y ofreció un seminario aquí en la Universidad Católica y aprovechó él para investigar sobre los coleccionistas. Y uno de sus, bueno, lo primero que pudo obtener es que no encontró demasiadas colecciones en el Perú en arte asiático. Él No, específicamente buscaba en lo japonés. ¿Mm? no. Bueno, yo conocí al embajador José Luis de Posillo Ruiz de Somocurcio, que fue embajador en la China y en el Japón, y que tenía mucho gusto por las piezas, jarrones, platos, pero especialmente deidades, ¿no? Ujú. Y tenía una colección fabulosa de los chichi fukujin, ¿no? En su casa, de jade. Y multitudes de piezas de porcelana preciosas y de exquisito gusto, ¿sí? Él consiguió durante su estadía en esos dos países. Ujú. No sé qué será en la colección, ¿no? Eh, ¿Qué otra persona? La colección Tamayo también, que está a Claro, cargo Tamayo que está de acá, nosotros en el claro. Centro de Estudios Orientales. Pero Ujú. es a Alberto Tamayo lo conocí, entonces mi pariente lejano, ¿no? Y conversé mucho con él, era una persona pues de exquisito gusto y de olfato, sobre todo en lo histórico, lo valioso, ¿no? Ahora, el embajador Cosío también, era un conocedor, ¿no? Porque hay coleccionistas que compran solo porque les gusta. Eh, el embajador Cosío era un coleccionista porque sabía sobre el significado y el valor material del objeto, ¿no? Ujú. Muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? Sí, aquí hay una pregunta, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, me pareció muy interesante su contribución sobre estas colecciones y quisiera preguntarle cuál es el término en chino o cuál es el término que puedo buscar sobre el ladrón de los duraznos, porque me parece muy interesante. Buena pregunta, yo no sé chino. ¿No? Yo todo lo leo traducido. El doctor Situ, a lo mejor, es un erudito. El ladrón de Porque, duraznos es muy fácil buscarlo en internet y lo encontramos en el Pinyin, ¿no? Eh, el bueno, nombre exacto. Se lo puedo averiguar, sí, ¿no? muchas Pero yo gracias. no. Y también, ¿dónde podría yo empezar a buscar estas piezas? Estas piezas es muy fácil encontrarlas. Es muy fácil. Fíjense, aunque suene un poco pedestre, pues en la cachina las encontramos. Pero hay que armarse de paciencia, Mucha pasión. ¿no? Paciencia y tener cierto olfato, ¿no? Para ver que no sean tan modernas, ¿no? Pues, Ahora estaré también mucho más, veré mucho con más detalle los chifas porque ha hablado de Claro, detalles. exactamente. Yo también pensaba lo mismo, ¿no? O sea, uno va a un chifa, disculpa que interrumpa. claro, Claro, que uno va y está acostumbrado a ver estas piezas, pero otra cosa es con la información que ya tenemos ahora, ya busca Sí, edificar, ¿no? yo ahora estoy aprendiendo chino ya, y veo ahora los chifas y tienen sus nombres en chino y veo claro, radicales y digo, y me he dado cuenta que todos tienen el ya de casa claro. y cada uno tiene una Y la interpretación olla muy humeante al diferente. costado, ¿no? Sí, Para y hacer la algo casa de diferente. comida, claro. Sí, algo muy, muy espiritual. Hay un chifa por aquí que se llama Gaoshi, felicidad, chifa Ya, felicidad. Ujú, ujú. sí, Y pucha, cuando yo empiezo a estudiar y lo ves, dices, y todo tiene sentido, ¿no? claro. Ahora la cosa es ver detalles. Ahora, también en los chifas hay una figura que la puse aquí, pero no la mencioné, se me pasó que es Quan Con o Quan Ku, ¿no? ¿Cómo? Quan Ku, claro. ¿Cuánto? Es una deidad protectora de negocios, es un dios de la guerra, existió, ¿no? Fue un general de la época Han tardía, ¿no? Convertido, con el paso del tiempo se convirtió en una deidad, ¿no? Que tiene Sí, es una imagen, una cara roja, una para barba muy roja. negra, su lancha, ¿no? En los platos también hay, en los chifas, tiene como cuatro frases. Siempre lo veo Sí, 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 que como es si fueran unas monedas felicidad, negras. familia, cosas muy, muy Así interesantes. es. Es Sí, sí, verlo. sí. Pero todas tienen una narración de algo. Sí, O sea, todo. eso no es ocurrencia del que lo pintó. Hay una historia detrás. Hay una historia. Eso sí, hay que, por lo menos saber que hay una historia detrás, sin conocerla, ya es bastante. Sí, muchísimas gracias. No, usted por su curiosidad.
Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Rafael Sánchez Concha. Invitamos a la mesa al maestro Miguel Situ para que pueda presentar su exposición y cuenta con una USB o... Voy a aburrirlos hablando. No, bueno, No, no, ok. por favor. Entonces, tome asiento, por favor, y también al doctor Sánchez Concha que nos siga acompañando. Claro que sí. Presento al maestro Miguel Situ, licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es doctorando en Historia por esta misma casa de estudios. Pertenece al grupo de investigación acerca de migraciones en el Instituto Ribagüero. Su tesis de licenciatura trata acerca de la migración china entre 1849 y 1856 en el Valle de Jequetepeque, y la de la maestría versa sobre las luchas sociales de los migrantes chinos y la firma del Tratado de 1874. En esta oportunidad, en nuestra Jornada Internacional de Estudios Chinos, nos ofrecerá una ponencia que lleva por título Repensar la migración china al Perú en el siglo XIX. Aplausos para recibirlo, por favor. Muchas gracias. En realidad los espero al terminar, no vaya a ser que los haga dormir, así que vamos a empezar a trabajar. El título es un poco largo, pero lo planteé precisamente porque es necesario tener ángulos diferentes acerca de cómo se concibe la historia. ¿Bien? Y ya el doctor Sánchez Concha ha expuesto acerca de los vestigios casi arqueológicos de lo que existe, de las piezas que existen probablemente en las casas, en los restaurantes y en tantos sitios que nos motiva a preguntar, bueno, ¿y qué hace esto acá? Porque esto es de la China, ¿no? A propósito de eso, me provoca llamar la atención del último santo, porque los chinos, las divinidades chinas son bastante terrestres. Efectivamente, el Puan Kun había sido un guerrero de la época de los reinos combatientes que se caracterizó por su lealtad y por su valor, y entonces fue elevado a los altares prácticamente, pero era un personaje real, y el último que han convertido, aunque no sé en qué estado se encuentra, había sido el presidente Mao, ¿no? Lo habían convertido también en una estatuilla, y él mismo le había advertido a su viuda que sus contendores políticos querían elevarlo hasta los altares para dejarlo caer desde muy arriba para ver si se convertía en trizas, al igual que cualquier figura de porcelana, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema de los restos. ¿Cómo es que eso llega acá? ¿Cómo es que nosotros tenemos esa influencia y cómo es que y por qué efectivamente acá en el Perú hay tanta presencia de una comunidad china que se ha sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Recordemos a Juan de Arona. Juan de Arona, Pedro Paz Soldán y Nanue decía que en realidad todo el Perú quería traer migrantes, al igual que el resto de países de América, pero quería traer pues migrantes europeos, ¿no? De preferencia sajones y con ojos azules. Sin embargo, en realidad los únicos que llegaron fueron estos humildes trabajadores chinos que a la larga constituyeron la más numerosa y permanente corriente migratoria en el Perú, ¿no? Corriente que en ningún momento se interrumpió y que hasta la fecha lo tenemos con nosotros. Antes voy a poner, ¿y cuánto tiempo disponemos, mi querido Ricardo? 40 minutos, como ya he realmente recorrido 5, entonces lo vamos a poner en 35 para no pasarnos. ¿Bien? En realidad quiero empezar este tema con un personaje nada chino, un puneño. En 1842 había un puneño que se llamaba Juan Bustamante Dueñas. ¿Quién era Juan Bustamante Dueñas? Juan Bustamante Dueñas era un liberal que llegaba desde la Puna para revolotear un poco en el ambiente político limeño. Fue diputado, no le fue muy bien, y entonces decidió tomarse unas largas vacaciones y dar una vuelta alrededor del mundo. Y llegó hasta la China, 1842. Nosotros siempre nos preguntamos, y siempre hay la pregunta recurrente,
¿Cuándo empezó realmente la migración china al Perú? Algunos la remontan pues hasta el paso de las Aleutianas, allá por Alaska, otros por la Polinesia, luego que los chinos llegaron en el siglo XVII con los sangleyes de Manila y en fin, una serie de cosas. Pero nunca nos hemos preguntado cuándo nosotros empezamos a ir hacia allá, ¿no? Y entonces, en 1842, antes de que realmente empiece la migración oficial que se fecha alrededor de 1849, ya existían viajeros nuestros que estaban yendo hacia la China y este señor Juan Bustamante Dueñas, ¿no? Llega en sus impresiones. Juan Bustamante Dueñas dice se hallaba de viaje en China y en sus memorias señalaba no haber conocido nación más soberbia y de menos urbanidad. Cierro comillas. Abro comillas, en todas partes me insultaban, tosían y hacían señas de cortar el pescuezo, confesando de que tienen justicia para aborrecernos a todos y llamarnos el demonio extranjero, porque habían sido provocados sin más motivo que por la insaciable codicia refiriéndose a la agresión occidental. En sus impresiones, Bustamante destacaba el carácter de los chinos. Decía que eran muy respetuosos de sus mayores y que entre ellos se guardan la mejor buena fe en su contrato, la robustez de sus trabajadores, el orgullo nacional y el amor por su patria. Son interesantes observaciones de quien, a su vuelta, seguiría nuevamente a sus lares puneños y empezaría la formación de la Sociedad de Amigos de los Indios, que alrededor de 1860 y tantos congregó a buena parte de la élite limeña. El comercio estaba dentro de esa Sociedad de Amigos de los Indios, ¿no? Y Juan Bustamante terminó en una de las azonadas puneñas para el no pago de impuestos, ¿no? Fusilado por las propias fuerzas del ejército que habían sido a su vez, ¿no? Enroladas por los terratenientes locales. Complejo nuestro Perú. Complejo, muy fragmentado durante mucho tiempo y ya fragmentado en esa época, ¿no? Pero veamos, ¿qué es lo que ocurría cuando Bustamante estaba allá y por qué Bustamante señalaba que esas señas que le hacían los chinos? Porque efectivamente lo que sucedía es que la China estaba sufriendo la agresión de las potencias extranjeras que querían abrir el mercado, ¿no? Y entonces emprendieron las guerras del opio tan conocidas y tan relatadas y que los chinos mismos señalan como el siglo de las humillaciones. Sin embargo, en realidad lo que estaba sucediendo en China era mucho más grave y profundo. Estaba atravesando por una situación crítica y una situación crítica que devenía de una situación de bonanza. Antes de la llegada de los occidentales, fines del siglo XVIII o durante el siglo XVIII, fue una situación de bastante tranquilidad que hizo crecer la población, duplicó la población casi en las provincias sureñas de Guantún y Fujian. ¿Qué originó eso? Originó que faltasen tierras para el cultivo. Originó problemas serios y entonces los chinos recurrieron, como tantas veces lo habían hecho, a una de sus tantas estrategias de sobrevivencia. Recordemos que la China además había sido creada a partir de migraciones, desde las estepas centrales, a orillas del Yangtze, comenzaron a salir hacia las otras tierras, los Han, controlan el sur, expulsan a los sureños y los sureños se van a su vez hacia las tierras que son Indochina, etcétera, y hay todo un crecimiento poblacional, ¿no? Que realmente respondía a un movimiento migratorio. Ahora, el chino, a su vez, siempre fue un migrante transitorio. En ningún momento tuvieron ellos la intención de salir y quedarse fuera. Normalmente salían, se iban hacia Indochina, hacia Manila, Vietnam, Singapur, todas esas regiones que ahora están totalmente pobladas por descendientes de chinos, realmente eran de los chinos del sur que habían ido a buscar un mejor futuro, coger recursos, lograr recursos y traerlos de vuelta. Pero evidentemente la concepción confuciana que tenían, el respeto a los mayores, el ser honrados en su tumba ancestral, el tener el hijo que les honrase en el futuro y que no dejase su alma vagar como fantasmas, hacía que ellos buscasen siempre retornar a su lugar de origen. Y esa es una característica que efectivamente se transgredió alrededor
del siglo XIX. Porque normalmente la migración de los chinos se llevaba a cabo conducida por los propios chinos. O sea, eran agentes chinos que iban al lugar donde se iba a producir la migración, los esperaban ahí, los entendían en su idioma, los colocaban en el trabajo y les garantizaban el retorno. Cuando llega el siglo XIX ocurre en China un proceso totalmente diferente. ¿Cuál es el proceso diferente? Ocurre que se abren los puertos bajo los denominados puertos del tratado. ¿Qué eran los puertos del tratado? Eran lugares en donde las propias leyes chinas estaban sin ser respetadas. Y los migrantes chinos sufrieron las consecuencias, porque esos migrantes que una buena intención quisieron salir a migrar y buscar recursos y retornar, fueron enganchados a su vez por enganchadores extranjeros que no entendían ni su idioma, que no les garantizaban el retorno y que normalmente lo que buscaban eran utilizarlo simplemente como una fuerza de trabajo hacia países donde no necesariamente las relaciones de producción o las relaciones de trabajo se habían modernizado y persistían las relaciones serviles, como fue el caso de Cuba y Perú, ¿no? En realidad salieron a toda América, salieron a Norteamérica, salieron hacia el Perú, salieron hacia Cuba. ¿Quiénes iniciaron este proceso? En realidad, los que iniciaron este proceso no fueron los españoles, fueron los propios ingleses, que después entraron en una serie de contradicciones con los ingleses para poder realmente ellos controlar la salida de los migrantes y evitar que los centros de producción de azúcar y de algodón, azúcar en Jamaica, pudieran competir, pudieran tener la competencia no deseada de Sudamérica. Esa fue la razón de fondo para que la migración china comience a llegar a esta parte de América. En realidad, voy a, si me permite la audiencia, voy a hacer un poco de apuntes y después vamos a conversar si es que hay alguna pregunta para usted. A su vez, ¿qué es lo que ocurría en el Perú? En el Perú, después de la independencia, nosotros estábamos desarticulados. En realidad, teníamos una sangría económica terrible. Y ni qué decir de la situación política, porque después del periodo de la independencia nos sumimos en un caos tremendo. El periodo de los caudillos militares creo que es bastante conocido, ¿no? Y lo que ahora, hasta hace poco, hemos visto tantos presidentes sucediéndose unos atrás de otros, pues en 1840, 1842, en esa época, después de la Confederación Perú-Boliviana, el Perú tuvo hasta 7 presidentes en un solo día, ¿no? Uno de los cuales, Menéndez, no tuvo mejor idea que cuando fue el pueblo a reclamarle en una de las tantas sazonadas que deja el cargo, agarró y le dijo a la hija, oye, toma la banda presidencial y tírala por el balcón, ¿no? Así es como estaba la situación en ese momento, ¿no? Pero al mismo tiempo comenzó una cosa muy importante. Alrededor de 1840, Francisco Quirós, uno de los, digamos, uno de los comerciantes de Loroya, que estaba vinculado a grupos ingleses, les envía una muestra del guano de las islas. Y el guano de las islas comienza a ser requerido en los mercados mundiales. Se produce, es largo contar, pero se produce el surgimiento del oro, así como el oro negro, así como el litio en este momento. Realmente el guano se apareció como la gran salvación para el proceso de producción que requería el desarrollo de la revolución industrial, ¿no? Entonces, el guano comienza a generar recursos. Esos recursos hacen que la agricultura en nuestro país, o algunos, se comienzan a beneficiar los consolidados por la independencia y se comienzan a beneficiar algunos que son concesionarios de la comercialización del guano. Y esos a su vez comienzan a dirigir eso hacia la agricultura. La agricultura comienza a reanimarse como en cualquier sitio. Evidentemente la producción agrícola es la base del desarrollo de cualquier país. Y después de la independencia, por fin, alrededor de 1840, se nota, se ve una luz,
se dice, hay recursos, comenzamos a reactivar la agricultura, pero entonces dicen, bueno, ¿y con qué brazos? No es que faltasen brazos, había brazos, había esclavos, unos cuantos todavía, y había muchos indígenas y también criollos que podían trabajar. Pero ¿qué ocurría? Existía aquello que señalé hace un momento, las relaciones eran serviles y los propietarios de la tierra no querían ceder en su concepción, porque además consideraban que el trabajo era pues un castigo divino y era algo indigno, ¿no? Entonces, había que destinar a la mano de obra servil para que ésta sea la que trabaje y haga producir la tierra, con, eso sí, baja paga para poder tener las utilidades, ¿no? Porque no había una modernización también del proceso de producción, ¿no? Entonces ocurría en ese momento lo que Fernando de Traseñí señala muy acertadamente, un proceso de modernización tradicionalista. Queremos cambiar, pero no cambiamos. Queremos tener una mejor producción, pero mantenemos las mismas relaciones de antes. Queremos producir más, pero no hay inversión en maquinaria, etcétera. Una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso en el Perú es lo que venía ocurriendo y es en esa situación que a algunos se les ocurre y dice, bueno, vamos a llamar nuevamente a los esclavos. Incluso hay un intento de traer esclavos y dicen, entre otras cosas, uno de ellos que estaba implicado en el asunto era Domingo Elías, y dicen, pero como está prohibido traerlos, negociar con África, entonces hagamos una figura diferente, los traemos de Colombia, porque los de Colombia no vienen del África y entonces no es el tráfico negrero, ¿no? Escándalo internacional, porque Colombia ya había logrado el término de la esclavitud y acá se comenzaba a negociar con aquellos que habían sido liberados y que los comenzaron a tratar como si fueran todavía esclavos. Fracasó, evidentemente. Entonces, por allí, alguien o algunos se enteraron del proceso que estaban haciendo los ingleses. Primero fue en Cuba. Los ingleses llevaban coolies, trabajadores chinos, no coolies necesariamente, trabajadores chinos, aunque los ingleses sí buscaban que fuesen coolies. Y aquí una distinción. En realidad, el trabajador agrícola no necesariamente es un coolie. El coolie es prácticamente el lumpen, es el desclasado, aquel que no participa directamente en el aparato productivo, ni siquiera en la agricultura, industria, etcétera, sino es aquel hombre que está, el estibador portuario, el cargador, el que se encarga de la limpieza pública, etcétera, etcétera, aquel que no tenía mayor oficio. Y muchos de ellos eran llevados a trabajar en las plantaciones. Entonces, en Cuba, en ese momento estaba todavía bajo el dominio español, España agarra y dice, bueno, vamos a imitar a los ingleses y comienzan a llevar trabajadores chinos hacia Cuba. Eso es observado, eso ocurre en 1847 y es observado evidentemente por los propietarios peruanos que tenían grandes vinculaciones con sus pares españoles, ¿no? Entonces dicen, ok, vamos a seguir con el mismo proceso y no es por los chinos, es paralelo al mismo momento en que se dicta una ley de inmigración. La ley de inmigración había observado la discusión y el fracaso del tráfico de esclavos y entonces comienzan a plantear la necesidad de traer extranjeros, viniesen de donde viniesen, no importaba de dónde. Bien, y se comienzan a traer, empiezan a venir con esa misma ley, llegan los irlandeses, llegan los belgas, llegan alemanes, ¿no? En esa época, y llegan evidentemente los chinos, ¿no? Hablar de la migración irlandesa, belga y alemana en ese momento es muy interesante. En resumen, habría que ver, ¿fueron tratados de manera diferente que los chinos? Pues no, los trataron igualito. Cuando llegaron los trabajadores, fueron tratados con la misma relación que se quiso imponer a los chinos. Los irlandeses eran perseguidos con la policía para que obligarlos a cumplir con su contrato, porque porque ellos eran tentados por los patrones de otras haciendas para dejar a los patrones anteriores. Los belgas en su totalidad que llegaron para el servicio doméstico, fueron acusados de ser una tira de ladrones, y los alemanes llegaron, el escándalo con los alemanes llegó a tal extremo que
decía un diario alemán de la época, ¿a quién se le ocurrió permitir enviar a nuestros connacionales a esa tierra donde por el solo hecho de no ser católicos son enterrados como perros atrás de las iglesias, ¿no? Evidentemente hubo una situación también que lo permitió, una ley de inmigración ambigua, una concepción del trabajo y de las relaciones de trabajo todavía serviles en el Perú y que abonaron en perjuicio del trabajador que llegaba de fuera. ¿Por qué? Manuel Pardo en un momento comenzó a decir, lo que nosotros tenemos que traer acá, los migrantes que necesitamos son aquellos que tienen nuestra misma lengua, nuestra misma raza y nuestra misma religión. En otras palabras, si no tiene la lengua, si no tiene la raza y no tiene la religión, pues bueno, palo con ellos, ¿no? Y entonces así, en esas circunstancias, fue que se trae a los primeros migrantes chinos que llegaron el 15 de octubre de 1849, ¿no? Vienen a trabajar 70 migrantes, son desembarcados en el puerto del Callao. La única referencia que existe es en el diario El Comercio, de un avisito muy pequeño que decía, acaba de llegar la barca Friedrich Wilhelm, donde han arribado 70 chinos, ¿no? Y Heinrich Spitt, que es un alemán temido por su diario, son 11 tomos con todas las particularidades de lo que ocurría en el siglo XIX y las interioridades de las familias, dice, llegaron esos trabajadores y esos trabajadores, la señora Rosa Rábago, el señor Domingo Elías y otros tantos más, los llevaron a trabajar en sus haciendas y plantaciones alrededor de Lima y Domingo Elías hacia el sur, ¿no? Entonces, ese es el primer momento en donde llegan los trabajadores chinos y a partir de eso comienza una continua corriente que llega al número de 100.000 hasta 1874. Pero, ¿qué ocurre en el intermedio? Las relaciones de trabajo se mantenían. La esclavitud recién en 1855 es eliminada, pero más que por convicción, por conveniencia. En realidad el primero que eliminó o dio el decreto de acabar con la esclavitud fue Echenique. Echenique estaba en guerra en ese momento con Castilla, ¿no? Él lo dio para ganarse a los esclavos. Entonces, pero solamente había dicho aquellos que solamente se enrolan en el ejército, aquellos que se enrolan en el ejército van a ser liberados. Entonces Castilla fue a Huancayo y dijo, no, desde este momento toda la población afro es liberada y se acaba con la esclavitud. Y entonces, así, recién en 1855, 5 años después de la llegada de los trabajadores chinos, es que estas relaciones oficialmente se dan por finalizadas. Pero evidentemente sabemos que una cosa es el final oficial y otra cosa es la realidad laboral. Y entonces esas condiciones seguían. Esas condiciones se agudizaron allá por 1861. 1861, 1865 es una fecha interesante, porque en esa época es que ocurre lo que se denominó la hambruna del algodón. Viene una crisis en Europa, producto de una mayor producción, viene una crisis también de materias primas, producto de la guerra civil en Estados Unidos, no se produce el algodón suficiente, no se produce el azúcar que se necesitaba para proveer una energía rápida a los trabajadores, y entonces el Perú encuentra una oportunidad, ¿no? Las haciendas encuentran una oportunidad. Ya tenían los recursos del guano, pero ahora había la oportunidad de exportar. Y alguno decía, bueno, esto va a sustituir fácilmente el suministro norteamericano en Manchester, en la fábrica de Manchester. Pero siempre, ¿quiénes iban a trabajar ahí? ¿Eran los esclavos que fueron liberados? No, porque ellos, evidentemente, no, simplemente se retiraron de las, fueron expulsados de las haciendas. Fueron expulsados de las haciendas. Y también los esclavos prefirieron no retornar a las haciendas, lógicamente, después de todo el maltrato que habían sufrido, ¿no? Y en el caso de los trabajadores indígenas y nativos, preferían pues la autosubsistencia. Se retiraron a la sierra, donde no tenían el problema de las enfermedades palúdicas de la costa, y los criollos también, bueno,
bueno, vivían de la autosubsistencia. Existía, el Perú era un clima benigno, habían sus pequeñas chacritas, todavía no se extendía la gran propiedad, había todavía la autosubsistencia, donde come uno, comen dos, habían los animalitos, las verduras que se sembraban, y entonces no podían aportar al proceso productivo grande que era el que se aspiraba como agricultura comercial de exportación, azúcar y algodón. ¿Quiénes contribuyeron ahí? Bueno, los trabajadores chinos, ¿no? Y en 1861 hasta 1874 son 13 años en donde el 80% de esos 100.000 trabajadores llegan al Perú. ¿Qué genera ese proceso? Ese proceso genera evidentemente, como había un proceso de sobreexplotación de la mano de obra, genera una reacción, ¿no? Genera una reacción. Y la reacción que se genera empieza alrededor de 1866, apenas 5 años después de esta coyuntura, empieza un proceso de reacción. En Cajanleque, en la hacienda Cajanleque, en el norte del Perú, el propietario de la hacienda eran los hermanos Larco y uno de ellos estaba en esa hacienda, aparentemente bastante abusivo. Como tenían que ahorrar los propietarios de la tierra y como querían obtener utilidad y no estaban acostumbrados a traer maquinaria, a mejorar las instalaciones, ¿en dónde tenían que ahorrar para obtener mayor productividad o mayor ganancia? Pues en el alimento de los peones. Y comenzaron a racionar la alimentación. Eso generó levantamientos. Y uno de esos levantamientos fue en esta hacienda Cajanleque, donde terminaron, la víctima fue el patrón Larco, ¿no? Interesante, los chinos fueron juzgados, los instigadores fueron juzgados y el Poder Judicial actuó, a diferencia de lo que muchas veces se opina, bastante correctamente, ¿no? Los trabajadores chinos fueron evidentemente por el homicidio metidos adentro, pero la argumentación que dio para no ser condenados a muerte, sino solamente a una pena de reclusión, era porque el patrón había abusado de sus propios trabajadores, los había sometido al hambre. Eso estaba en los dictámenes del Poder Judicial. Es interesante tener en cuenta, no siempre nuestro Poder Judicial y no siempre nuestra justicia, además, en ese momento recién se empezaba con el nuevo Código Civil y el Código Penal, no siempre las cosas ocurrieron como normalmente uno tiende a calificar o a hablar en otro sentido. Ocurren esos levantamientos en 1866 en Cajanleque, ocurre un levantamiento luego en Pucallá, donde un señor hermano de José María Ízaga, uno de los prohombres de Chiclayo, es asesinado. Luego vino un levantamiento muy grande entre Barranca y Pativilca en 1870, donde el embajador norteamericano le escribe en su reporte y dice: tememos lo que pueda ocurrir porque hay como 4.000 chinos que se vienen hacia Lima. No era cierto. Eran más o menos 700, 800 trabajadores que se habían agrupado y levantado y se dirigieron a Barranca y Pativilca y fueron repelidos. Pero ahí hay otro tema interesante a tener en cuenta y encadeno rápidamente, ¿no? Esas luchas, esa convulsión que ocurría en el campo y ocurría en la ciudad, también tenía una forma de organización. Muchos se habían quejado y decían: lo que pasa es que hay chinos que van y vienen de la capital a las provincias y están llevando las noticias y hacen que todos ellos se organicen porque todo está paralizado en las diferentes haciendas y toda la costa se ha removido a partir de eso. Y entonces, ¿qué ocurría? Alrededor de 1855, 1856, empiezan esas pequeñas organizaciones que se les llama CONCI y que se les llama agencias, donde tenían, ¿qué cosa? Una pequeña deidad, probablemente, un pequeño ídolo, un pequeño cuancún, o alguna pintura, algún rastro. Y entonces, ¿dónde los trabajadores chinos se iban reuniendo? Se iban reuniendo por una razón simple: ellos eran excluidos de la sociedad, no por otra razón, sino porque no se entendían. El chino es un lenguaje endiablado, como dice nuestra compañera, que ahora debe estar sufriendo para entender el chino, pero que es muy interesante aprenderlo, ¿no? No se entendía el idioma. Tenían costumbres diferentes, tenían una concepción religiosa diferente,
y sobre todo vinieron solos, no vinieron mujeres. No vinieron mujeres por el solo hecho de que alguien tenía que quedarse a cuidar lo poco que muchos de ellos pudieron tener en la China. Y las mujeres consideraban indigno salir afuera. Para los mismos trabajadores no era bueno. China no tuvo embajadores, como un dato, hasta 1866. Y el primer embajador chino en el exterior, agarrémonos, fue un norteamericano, Arson Burlingame, ¿no? Porque ningún mandarín quería salir de China porque lo consideraba indigno ser apartado del centro del mundo, ¿no? Es concepciones confucianas, chinocentristas, etcétera, pero que implican una serie de situaciones, ¿no? Entonces, Chunko, evidentemente, Chunko es el país del centro, el país del centro, ¿no? Entonces, eso generó la formación de instituciones, que a partir de las luchas sociales comenzaron a organizarse en la ciudad y en el campo. Y hasta ahora tenemos tres grandes que fueron resultado de eso: la asociación Tunsi, la asociación Puyi y la asociación Kukonchao. Y si los quieren ver, la asociación Tunsi tiene la mejor muestra de Quan y de deidades chinas, está en el Jirón Huanta. Hasta la fecha existe. La asociación Puyi tiene un hermoso museo en el Jirón Paruro y la asociación Kukonchao otro tanto también en el Jirón Paruro. Pero ¿qué hicieron estas tres asociaciones? A partir de las luchas que se estaban librando, que probablemente ellos también participaban dentro del engarzamiento de eso, comenzaron a elevar memoriales al imperio. Y así es que llegaron a noticia del imperio los problemas que estaban atravesando sus súbditos en el exterior. Esos problemas, ya dije que en 1866 los chinos recién tuvieron un primer embajador, imaginémonos, no tenían nada afuera que los pudiese representar y los que vinieron acá no tenían nadie a dónde ir a quejarse. Y eso en uno de los memoriales le dice: lo que pasa, emperador, con todo respeto, nos inclinamos 9 veces, hacemos el conto, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que acá no tenemos a dónde quejarnos. Y acá, lo que vienen, ¿por qué los extranjeros son bien tratados o por lo menos respetados acá? Porque periódicamente viene un barco que amenaza con cañonear el puerto del Callao si es que algún abuso se comete en contra de sus súbditos. Y la China no tiene nada de eso, ¿no? Ellos se dieron cuenta, los trabajadores se dieron cuenta, por otro lado, que si ellos comenzaban una serie de luchas, comenzaban a paralizar el trabajo, evidentemente iban a causar una ruina dentro del Estado peruano, de la poca agricultura que todavía existía, ¿no? Y eso es parte de todo un proceso, pero eso llevó a que el Estado peruano reflexione y diga: ok, tenemos que seguir teniendo trabajadores, necesitamos que siga viniendo esta corriente migratoria, necesitamos estos trabajadores. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay que hacer un tratado pues, con China. Hay que hacer un tratado. Pero ¿quién ha hecho tratado con China? Los únicos que han hecho tratado con China son los europeos: Inglaterra, Francia, Alemania, esas potencias que los han invadido con cañones. ¿Y quién más? Bueno, Estados Unidos, que estaba a la cola en ese momento de los europeos, ¿no? Pero nadie más había hecho tratados y ningún tratado había sido por las buenas. El Perú envía una delegación con José Antonio García y García, ¿no? Y García va, ¿para qué? Para solucionar un problema, precisamente un incidente que ocurrió con un barco chino, con un barco que transportaba trabajadores chinos en Tokio, María Luz. Ahí, en Tokio, establece relaciones con, el Perú establece relaciones con Japón. Y entonces García dice: bueno, yo me voy a la China y hago lo mismo y ahorita resolvemos el problema, ¿no? Evidentemente, él llega con todo, fue recibido por el virrey Li Hongzhen y le dice, bueno, mire, acabamos nosotros de tener, así le dice, sí, bueno, con Japón. ¿Y cuánto tiempo han demorado? Bueno, 3 meses. Ok, espérese, con nosotros van a ser 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurría? De que China sabía todos los problemas que habían causado y evidentemente los hizo sufrir enormemente para poder llegar a un acuerdo a partir de todos los problemas que habían tenido los trabajadores. Y lo primero que le exigieron a García fue: ok, firmamos el tratado, pero acabamos con todas las formas serviles de los trabajadores chilenos en el exterior, ¿no?
Entonces, eso se llega a producir en 1874, la misión sale en 1872, 73, 74, se firma el tratado y no es sino en 1876 que recién es ratificado, ¿no? Sin embargo, se considera que la firma del tratado de 1874 es el punto oficial y el año entrante casualmente se celebran los 150 años de este tratado. En el transcurso de ese tiempo llegaron 100.000 trabajadores chinos. En el transcurso de ese tiempo formaron sus organizaciones. En el transcurso de ese tiempo se integraron con la sociedad peruana y comienzan en los diferentes pueblos alrededor de las haciendas un proceso de mestización, de bautismo de hijos de chinos con mujeres nativas. ¿Por qué? Porque ellos querían regresar, pero las circunstancias la hicieron muy difícil. Al igual que decíamos en otros sitios, no podían regresar porque nada les garantizaron. Probablemente la mitad de ellos se estableció acá, una buena parte murió y alguna parte sí regresó. Evidentemente hay crónicas en donde regresan con lo poco ahorrado o con lo mucho ahorrado o con muchos que habían hecho una fortuna. Y es interesante preguntarse, porque normalmente la historia se dice, los chinos fueron traídos como esclavos o semiesclavos. Cada vez que repiten eso, hay un señor Rodríguez Pastor, por ahí hay otros más que paran repitiendo el tema de semiesclavos, semiesclavos. Entonces dicen, les digo, bueno, Fernández Traseñí dice, oiga, hay que tener mucho cuidado, pues si tienen un contrato, ¿cómo pueden ser esclavos? Que los hayan tratado con las relaciones serviles, que hayan abusado, etcétera, pero eso no les da categoría de esclavo. Y si eran esclavos, entonces, ¿cómo podían amasar sus ahorros y cómo podían retornar y cómo podían tener familia y cómo podían, bueno, en fin, son parte de las cosas que hay que repensar. Lo que pasa es que mucho de la historia nuestra, ha sido sesgada. Y ha sido sesgada, creo yo, en el siglo XX a partir de ciertas concepciones, entre comillas, clasistas, pero que en realidad eran solamente mecánicas. Y hombres como Stewart, Watt Stewart, que fue el primero que inició, digamos, el estudio de las migraciones chinas hacia el Perú, un hombre muy ilustrado, muy amigo de Luis Alberto Sánchez, que le permitió disponer de la Biblioteca Nacional, le permitió disponer de una serie de cosas. Por ejemplo, cuando se refiere al hecho, hay un detalle, al hecho de las luchas sociales que libran los trabajadores chinos en el Perú y que llevan a los pronunciamientos hacia el imperio, él se olvida de las luchas sociales y se olvida de que eran dirigidos hacia el imperio para destacar un detalle. ¿Cuál? Los chinos, esos trabajadores chinos sabían que había que enviar esa comunicación, no había fax, no había mails, no había comunicación instantánea. ¿Y a quiénes utilizaron? A los españoles no los podían utilizar porque estaban en el mismo juego. Los portugueses también estaban en Macao, no podían utilizar esas legaciones. Los ingleses y los franceses no querían meterse en problemas y utilizaron a los norteamericanos. Los norteamericanos fueron los que sirvieron de correo en esos tratos entre los trabajadores chinos y el imperio. Pero Stewart agarra y dice, bueno, de lo único que hay que rescatar en esto, pues, es el papel que cumplió Norteamérica, que ya en ese momento hablaba de América para los americanos, ¿no? Y los del Imperio Chino se olvidaron del problema de sus súbditos y no les hicieron mayor caso. Sesgos de ese tipo, problemas de esa naturaleza, hay que repensar, hay que trabajar, ¿no? Porque eso es lo que ha generado una concepción diferente y que creo que vale la pena provocativamente volver a examinar y a plantear las cosas que nos ayudan a entender también esa fragmentación y esa permanencia de esas relaciones al interior de nuestra sociedad, porque los chinos evidentemente también contribuyeron poniendo su gotita de fragmentación de la nación peruana. Y con eso creo que termino, Ricardo. Efectivamente, no me pasé. Bueno, con ajuste, ¿no? Hemos llegado a tiempo. ¿Cuál fue el aporte de esta migración? El trabajo, la fuerza de trabajo. Realmente es lo que sacó adelante la agricultura. Y yo creo que ese es el mayor aporte de los trabajadores chinos. Después han venido ya el tema del chifa, del arroz chaufa, etcétera, etcétera. Esas son cosas que evidentemente son parte de la herencia cultural y todo eso. Pero yo creo que la concepción del trabajo y el poder
sacar la agricultura adelante fue el mayor aporte de esa migración en ese momento. Muchas gracias. Muy interesante, ¿eh? Muy bien, agradecemos al maestro Miguel Situ. Queremos saber si hay alguna pregunta de parte de los presentes. Yo quería formular una pregunta, no sé si me es lícito. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Una pregunta. ¿Hay algo en los chinos que los occidentales no logramos percibir tan fácilmente, ¿no? Hay que ser un poco antropólogo. El chino, en genérico, ¿no? El chino como metonimia, ¿no? Tiene cierto aire de superioridad frente al occidental, por venir del chungo. ¿Existe eso? Totalmente, doctor Sánchez Concha, y ese es uno de los grandes problemas. Y eso no se resalta nunca. Ese es uno de los grandes problemas. Eso es lo que casualmente empecé con esa anécdota de Juan Bustamante Dueñas, ¿no? Juan Claro. Bustamante Dueñas dice, no he conocido una sociedad, no he conocido textual, dice, no he conocido nación más soberbia y de menos urbanidad, que en todas partes me insultaban, tosían y hacían señas de cortar el pescuezo, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, el concepto del chuncuo estaba muy asentado, pero no es solamente los chinos, ¿eh? Yo creo que tenemos todas las sociedades agrícolas tradicionales y todas aquellas que tienen una larga data, son pues el ombligo del mundo cusqueño, tenemos nuestro ombligo del mundo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente tienen una concepción muy fuerte de superioridad hacia el otro, Pero ¿no? que se hace muy evidente porque hay un abismo cultural muy distinto, ¿no? Entonces, Por otro lado, hay ese abismo cultural y sobre todo esa falta de entendimiento. así es. Muy interesante es cuando los trabajadores chinos le envían el memorial, el segundo memorial al imperio y le dice, le dan una solución, le dice, lo que ustedes deben hacer es decirle al Estado peruano que ponga intérpretes para que nos entendamos, porque los patrones no entienden lo que hablamos y nosotros no lo entendemos a los patrones. Entonces, probablemente dice, a partir de eso es que surgen los problemas, ¿no? Entonces, y evidentemente ellos venían a trabajar, ellos venían y estaban migrando, no se esperaban que los tratasen como sirvientes. No esperaban ser tratados como sirvientes, ni esperaban menos como esclavos. Entonces los comienzan a tratar así y bueno, Henry Smith dice, yo tenía un cocinero, se llamaba Henry Smith, y estuvo con él 25 años, fue un hombre que periódicamente se iba y decía, cocina excelentemente, es un hombre muy atento, etcétera, pero cuando le entra el ímpetu de la raza, dice, no hay quien lo pare, ¿no? Entonces, era todo un rasgo probablemente, le entraba el chino, ¿no? Así es. Es que yo leí hace un tiempo un libro de una historia, Feng Chen, El descubrimiento de Occidente, y dice justamente eso, ¿no? O sea, el desdén que sentían los chinos, los embajadores chinos en Inglaterra, en España y en Francia, ¿no? O sea, les parecía horroroso ver bailar hombres con mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque en la China bailan mujeres, grupos de hombres, ¿no? Pero no mujeres con hombres, ¿no? O sea, Sí, hay cartas muy bonitas al respecto, ¿no? O sea, anécdotas muy bonitas acerca del choque cultural que significa para ellos llegar a Europa, la Europa de las luces, ¿no? Lo deslumbra muchas de esas cosas, pero cuando ven el trato entre hombres y mujeres y el trato dentro ellos consideraban que era propio que se ratificaban en que eran bárbaros, así o sea, es. eran bárbaros, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, aquí hay una pregunta, por favor, si le alcanzan el micro. Pucha, igualmente un gusto. Y ya así remontándonos súper a la actualidad, siento que la conexión que ha hecho China, porque me tocó hacer un proyecto sobre la importancia del pinyin, es que este proceso, porque el pinyin es una construcción como es una política nacional para poder integrar el chino, hacerlo más accesible, eh, me pareció alucinante porque permite crear un nuevo vínculo.
y también entender como el Shong como el centro del mundo, es un choque porque se nota que por algo no querían salir y ese retorno, esa salida sin retorno, generó que crezca como un tipo de burocracia dentro de acá en Perú, ¿no? Que reclama también derechos y que hasta el día de hoy me parece que sigue con total fuerza. Sí, en realidad nos llevaría a otra charla, pues hablar de lo que pasó con los descendientes, ¿no? Es que los chinitos también con sus descendientes no se entendían, ¿no? Realmente el hijo no lo entendía al padre, el padre no lo entendía al hijo, porque la madre, el lenguaje de la madre es el lenguaje del corazón, es el lenguaje que daba la identidad. Entonces, ese niño no se identificaba con el padre, se identificaba con la familia y la madre. Entonces, muchos de ellos desesperados dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pues agarramos a la familia completa y nos la llevamos a la China, ¿no? Entonces, cuando llegaron a la China, muchas mujeres encontraron que no eran la única, ¿no? Que era una más. Y muchos de esos niños se aculturaron, se identificaron y se quedaron, ya no podían con la madre. Entonces, ha habido muchos problemas de esa naturaleza que, a diferencia de otras migraciones, han generado incluso en la comunidad china y de los descendientes una serie de dificultades y problemas y perturbaciones, ¿no? Pero, bueno, es parte del Ha sido muy proceso. interesante escuchar cómo habló de Dueñas, porque tuve la oportunidad de leer todo el conflicto que hubo en Puno y, y es interesante su viaje, creo que da para un libro entero. No sé si haya el libro de las crónicas de Dueñas, pero es interesante cómo también cuando regresa con una nueva identidad cultural y quiere ponerla acá en el Perú y no lo logra, ¿no? Lamentablemente, pero su legado queda hasta hoy y hasta puede explicar el primer contacto con China. Es un personaje muy interesante que vale la pena seguir estudiando y trabajando. Es un liberal. Muchas gracias. Yo creo que también tenemos que comprometerte a que participes con alguna presentación el próximo año, en nuestra futura siguiente jornada de estudios chinos. Porque siempre, claro, por supuesto queremos estimular la investigación entre los estudiantes de esta universidad como de otras universidades, ¿no? Y la verdad que veo en tu entusiasmo y afán de aprendizaje, y además que estás trabajando con temas específicos, lo cual es obviamente el Centro de Estudios Orientales te abre las puertas. Muy bien. Y como a todos ustedes también, por supuesto, queremos agradecer nuevamente al doctor Rafael Sánchez Concha, al maestro Miguel Situ, muchas gracias por participar en esta otra fecha de la Jornada Internacional de Estudios Chinos. Y el día de mañana nos estaremos encontrando de manera virtual, es una sesión el día de mañana de manera virtual, y tendremos ya la clausura del evento. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para esta mesa. Gracias, Ricardo. Nos estamos viendo. Hasta pronto.